Vamos a iniciar este tutorial. Aquí les voy a mostrar a través de dos prácticas las ventajas de elaborar un buen prompt para la inteligencia artificial generativa. Consideren hacer esta práctica en ChatGPT o en Gemini o en Meta AI o quizá en alguno de los chinos como DeepSeek o Qwen. Vamos a iniciar primero con un apartado en el que se contrastará la información que proviene de la generación sintética a partir de un prompt y después vamos a hacer la comparación de esta información con una que hemos sacado de un libro y otra que puede ser sacada de una enciclopedia digital en línea. Vamos a contrastar las fuentes, vamos a contrastar la información y tomaremos decisiones sobre las precauciones de usar la inteligencia artificial generativa, pero también las ventajas, posibles ventajas que podamos encontrar al usarla como fuente de información. En una segunda parte de este tutorial vamos a interactuar con el sistema de inteligencia artificial a partir de un prompt muy sencillo, yo diría inclusive mal hecho, y lo vamos a contrastar con la solicitud que se hace a partir de un prompt más elaborado, más preciso y que nos permita estar en control. Vamos a iniciar entonces este tutorial. Primero voy a compartir mi pantalla. He dividido la pantalla de esta forma. De este lado tenemos un PowerPoint donde voy a poder escribir con letra más grande para que se pueda ver. Y de este otro tenemos el chat GPT para ir viendo cómo se va interactuando con el modelo amplio de lenguaje. Lo que vamos a hacer ahora es construir la biografía del autor de, entre otras, dos obras, dos novelas por demás importantes para las juventudes mexicanas y de otros países. Se trata del alemán Michael Ende, que en México solemos nombrarlo como Michael Ende. Michael Ende es autor de, decía yo, entre otras obras, de La historia interminable y de Momo. Momo es una novela donde se habla de la importancia del tiempo y de las cosas que son importantes, especialmente para niñas y niños y adolescentes. Entonces tengo aquí conmigo la versión impresa de Momo, de la editorial Punto de Lectura, y aquí tenemos una biografía de Michael Ende que voy a empezar a escribir para tener la versión que proviene de una, pues de un libro. Después haremos una búsqueda en Wikipedia y luego generaremos también la biografía de Michael Ende en el chat GPT. Entonces vamos a iniciar, voy a leerla, sin embargo, voy a aprovechar la lectura para poder dictarle aquí a PowerPoint. Michael Ende nació en 1929 en una localidad alemana cercana a la frontera austriaca. Es hijo único del pintor Edgar Ende. Su padre fue la persona que ejerció más influencia en su vida y con él mantuvo siempre una fuerte relación. Sus primeros años escolares, de mal estudiante, transcurrieron en las escuelas antroposóficas de Rudolf Steiner. Después, cursó estudios en la Escuela de Teatro de Múnich y trabajó varios años como actor. Más tarde, abandonó esta profesión para dedicarse a escribir, pues, entre comillas, escribir para mí es una forma de experimentar la aventura de la vida. Cierran comillas. Publicó su primer libro infantil en 1960, a los 31 años, con gran éxito. Después han llegado otros triunfos mayores como obras
como La historia interminable o Momo, ambas llevadas al cine. Tras vivir casi 15 años en Roma, más tarde se trasladó a su Baviera natal. El 29 de agosto de 1995, a los 66 años, Michael Ende fallece en un hospital en Alemania. Bueno, vamos ahora a revisar de este lado de la pantalla, pues, qué dice Wikipedia al respecto. Entramos a Wikipedia en español. Bueno, pues mira, nada más es una biografía amplia, ¿verdad? Que pudiera, eh, pues, darnos más información, ¿sí? O inclusive inhibir la lectura, quizás, ¿verdad? Si estamos con chicos de la fase 6 en secundaria, a lo mejor no se animan a leer toda la biografía, salvo que se los indiquemos. Pero bueno, viene aquí la biografía. Michael Andreas Helmut Ende, que nació en Garmisch, Partenkirchen, en Baviera, 2012 de noviembre de, perdón, 12 de noviembre de 1929, ¿verdad? Y murió en Filderstadt, Baden-Württemberg, el 28 de agosto de 1995. Fue un escritor alemán de literatura infantil y fantástica. Sus obras más conocidas son las novelas de La historia interminable, Momo, Jim Botón y Lucas el maquinista. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas, han vendido más de 35 millones de ejemplares y han inspirado películas, obras de teatro y óperas. Ende fue uno de los autores alemanes más populares y famosos del siglo XX, sobre todo debido al enorme éxito de su ficción para niños. También publicó libros para adultos. Y bueno, ahí viene la biografía más extensa, habla de su padre, Edgar Ende, ¿verdad? Y bueno, empieza a hablar sobre su inicio como escritor, sobre sus logros más importantes, reconocidos, con Momo de 1973 y La historia interminable de 1979. Viene su cronología también, algo que pudiera funcionar, y luego también la historia pues enlistada de sus obras, presentadas cronológicamente, separadas en novelas infantiles, cuentos infantiles, colecciones, cuentos para adultos, obras de teatro, poemas, no ficción, adaptaciones y las referencias, que Wikipedia siempre incluye referencias. Muy bien, se trata de una biografía completa, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a revisar el chat GPT y voy a hacerle una consulta muy simple. Después veremos cómo se pueden hacer mejores consultas. Entonces voy a empezar con, dame la biografía de Michael Ende. Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea cuál es mi prompt. Un prompt sencillo, prácticamente como si estuviéramos en el buscador de Google, ¿no? Mira, si yo pongo esto en Google, aquí, probablemente el resultado, pues mira, me da ahí, hasta me genera una versión. Dice Michael Ende, fue un escritor alemán, ¿no? Que es el futuro de los buscadores, incorporar en el caso de Google, pues a Gemini para poder hacer la consulta. Vamos a darle el prompt para que genere el texto. Empieza a escribir. Tiene una, si te fijas, una estructura enciclopédica, ¿no? Pudiera ser que la información sea parecida a la que encontramos en Wikipedia. Probablemente es más puntual, ¿verdad? Entonces vamos a ver el nombre. En el libro dice Michael Ende, ¿no? En la generada por ChatGPT, Michael Ende. En Wikipedia tiene el nombre completo, eh, Michael Andreas Helmut Ende, ¿no? En alemán sería. Luego viene su año de nacimiento,
e inclusive al final viene el año de su muerte. No lo presenta entre paréntesis como se suele hacer. El caso de ChatGPT sí es entre paréntesis, ¿verdad? Y el de Wikipedia, un poco más amplio, pues pone lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y lugar y fecha de muerte. Es mucho más preciso. Muy bien. Vamos a ver ahora aquí información de su infancia. Bueno, pues dice, nació el 12 de noviembre de 1929. Estoy leyendo aquí el del chat GPT, en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Su padre, Edgar Ende, fue un pintor surrealista perseguido por el régimen nazi, lo que influyó en la sensibilidad artística y crítica de Michael. Durante su juventud, Ende presenció los estragos de la Segunda Guerra Mundial y más tarde estudió arte dramático en la escuela Otto Falkenberg de Múnich. Acá es más breve, ¿verdad? Sí nos dice en dónde estudió, un poco más de información, el Rudolf Steiner, las escuelas antroposóficas, que resulta quizá complicado entender para el lector. En este caso, la biografía es muy breve, sin embargo, tiene un término complicado como escuela antroposófica y además refiere al autor o al líder del pensamiento, que es Rudolf Steiner, ¿no? En el caso de ChatGPT no vemos esta referencia, ¿verdad? Bueno, en el caso de Wikipedia, pues sí tiene un poco más de información. Vamos a ver si habla de aquí en la escuela de Otto Falkenburg en Múnich, ¿no? Se refiere no como a Rudolf Steiner, sino a otra escuela. Bueno, vamos viendo. Y pues ya, pues, indudablemente la propuesta de Wikipedia es la más amplia. Entonces, bueno, de esta pequeña práctica de revisión y contraste entre tres fuentes, podemos ver que el libro, que es el de la novela, es una edición seria, una edición bonita, eh, pues tiene solamente un acercamiento a su biografía. No es el propósito del libro, pero pues el chico de fase 5, fase 6, quizá, pues se acerca al libro y una actividad que sin duda asignamos en estos niveles, en estas fases, pues es conocer al autor a través de su biografía. Bueno, entonces la biografía que viene incluida en el libro, pues nos queda corta. La biografía que está en Wikipedia es buena, es extensa, tiene información importante de su producción, de su vida, y la que genera el chat GPT no es mala, aparentemente así de entrada no tiene errores en las fechas de nacimiento ni en algunos detalles de su vida, como su lugar de nacimiento también, ¿no? Entonces, bueno, podríamos ver aquí, por ejemplo, una información importante, que la historia interminable, también traducida como historia sin fin, pues se presenta con el título original en alemán, Die unendliche Geschichte, ¿no? De 1979, ¿no? Y refiere al personaje principal de la historia, a Bastian Balthasar Buchs, muy bien, que es nuestro protagonista de la historia, de la historia sin fin. Bueno, entonces con esto podemos reflexionar sobre las fuentes y sí, tener siempre una postura crítica y tomar distancia de lo que genera la inteligencia artificial generativa, pero en este caso, para una tarea de educación básica, pareciera no estar metiéndonos en problemas el texto generado
por el chat GPT. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta demostración, de esta. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de este tutorial. Muy bien, pues voy ahora a proceder al análisis de los resultados que nos da el chat GPT dependiendo del prompt que hemos utilizado. Si recuerdas, tomamos este prompt de acá y lo vamos a pegar, ¿no? Vamos a regresar a chat GPT. Entonces aquí en el prompt 1, vamos a ponerlo. En este prompt 1, que es dame la biografía de Michael Ende, pues el resultado, ya lo vimos, es con un estilo enciclopédico, con una extensión moderada, nos acerca a la biografía de nuestro autor. Vamos ahora a construir el segundo prompt en función de la estructura del modelo RITA. RITA sigue la estructura rol, instrucción, tarea y ajustes. Rol. Pidámosle que actúe como un especialista en biografías de novelistas que trabaja con niñas, niños y adolescentes. Instrucción. Debes darme la biografía de Michael Ende. Tarea. Hazlo a partir de preguntas y respuestas entre tú y yo. Construyamos juntos la biografía del autor a partir de lo que yo te vaya preguntando. Tenme paciencia y dame respuestas breves y certeras. Ajustes. Recuerda que soy un niño de 11 años de primaria y mi interés es conocer la vida y obra del autor. Voy a copiarlo inclusive con la estructura de Rita, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar. Yo he programado ahora la inteligencia artificial para conversar, ¿no? Vamos a ver cómo se da esta conversación. Perfecto, vamos a hacerlo como un juego de preguntas y respuestas. Tú me vas preguntando sobre la vida o los libros de Michael Ende y yo te contesto con frases cortas y claras. Poco a poco iremos armando toda su biografía. ¿Quieres empezar tú con la primera pregunta? Bueno, pues vamos a empezar. Sí, dame. Digamos, la consigna que tiene el estudiante es construir la biografía, ¿no? Entonces voy a ir pegando aquí la información, voy a agregar otra, voy a agregar otra diapositiva y ahí la voy pegando. Entonces, nueva diapositiva, le voy a quitar esto para poder arriba seguir escribiendo. Entonces, sí, vamos a poner de este lado, dame el nombre completo de Michael Ende, punto, su lugar y fecha de nacimiento. Listo. Y me dice su nombre completo fue Michael Andreas Helmut Ende, nació el 12 de noviembre de 1929 en Garmisch-Partenkirchen, un pueblo de Alemania. Bueno, entonces esto me lo traigo para acá y podría ponerlo así, 12 de noviembre en Garmisch, Alemania. Voy a quitar las negritas, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande para irlo leyendo fácilmente. Luego me dice, me pregunta, porque está programado para ser un conversador. ¿Quieres que te cuente sobre su familia o sobre su niñez? Bueno, vamos a ponerle, dime quién fue su padre. Su papá fue Edgar Ende, un pintor alemán muy creativo. Era surrealista, es decir, pintaba cosas como de sueño o fantasía. Bueno, entonces me lo traigo y sigo construyendo. Hijo de Edgar Ende, un pintor alemán muy creativo, coma, surrealista, pues pintaba cosas como de sueños o fantasía. Vamos a preguntarle ahora,
¿Cuál fue la influencia de su padre en su obra? La influencia fue grande. Michael creció viendo los cuadros de su papá llenos de imaginación y de mundos raros, como de sueños. Eso le enseñó que el arte no solo copia la realidad, sino que inventa universos. Por eso en sus libros aparecen tantos paisajes fantásticos y criaturas mágicas. ¿Quieres que pasemos a su infancia y juventud para ver cómo lo marcó la guerra? Vamos a preguntarle. Quiero saber si fue buen estudiante y dónde estudió. Vamos a preguntarle. De niño no fue muy buen estudiante, cambió varias veces de escuela porque se aburría o no le iban bien las materias. Cuando creció, estudió arte dramático en la escuela de Otto Falckenberg de Múnich, donde aprendió teatro y actuación. ¿Quieres que te cuente cómo empezó a escribir sus primeras historias? Le voy a preguntar sobre como decía aquí, las escuelas antroposóficas. ¿Qué relación tiene Ende con las escuelas antroposóficas? Muy buena pregunta, me dice. Michael Ende estudió un tiempo en una escuela antroposófica, inspirada en las ideas de Rudolf Steiner. Ahí le enseñaron con un método diferente, usaban mucho el arte, la imaginación y la creatividad. Esa experiencia lo marcó porque entendió que aprender podía ser algo mágico y creativo, no solo memorizar. Vamos a preguntarle la que ya se están preguntando todos ustedes. Dime, ¿qué es una escuela antroposófica? Una escuela antroposófica es un tipo de escuela especial creada con las ideas de Rudolf Steiner. En estas escuelas se aprende con arte, música, teatro, cuentos y naturaleza. No se cuentan, no se centran solo en exámenes o tareas, sino en desarrollar la imaginación y la creatividad de cada niño y niña. Por eso Michael Ende se sintió muy a gusto ahí. Era justo el tipo de educación que le inspiraba a soñar e inventar mundos. ¿Quieres que pasemos a su primer libro famoso? Le voy a poner que sí, a ver si es Momo o si es la historia interminable u otro. Solo le voy a poner sí. Bueno, se fue con sí, Jim Button y Lucas el maquinista. Y esta habla de la aventura de un niño pequeño, Jim, y su amigo Lucas, que viajan en una locomotora por mundos fantásticos. Con este libro ganó un premio muy importante en Alemania y se hizo conocido como escritor. ¿Quieres que te diga cuál fue su obra más famosa en todo el mundo? ¿Ustedes cuál creen que sea? ¿Momo o La historia interminable? Pongámosle que sí. Bueno, su obra más famosa es La historia interminable, Die unendliche Geschichte. También nos da el nombre en alemán, publicada en 1979. Es un libro donde Bastian entra al mundo de fantasía y vive aventuras junto a Atreyu y la dragona blanca Fujur. ¿Quieres que te cuente por qué este libro se volvió tan especial para chicos y grandes? Vamos a preguntarle ya de Momo. Quiero saber sobre Momo. Perfecto. Momo es otra de sus obras más famosas, publicadas en 1973. Cuenta la historia de una niña muy humilde que vive en unas ruinas y tiene un poder especial. Sabe escuchar a los demás. En el libro aparecen los hombres grises que roban el tiempo de las personas. Momo lucha contra ellos para que la gente vuelva a disfrutar de la vida y de la amistad. ¿Quieres que te diga qué mensaje importante quiso dar Ende con Momo? Bueno, y podemos ir siguiendo la conversación. Le puedo decir, dame un listado de 5 novelas y un par de obras de teatro. Y le voy a dar más precisión, ordénalas según fueron escritas.
Entonces vamos a pedirle un listado. ChatGPT es bueno para hacer listados, úsenlo para hacer listados. Y mira, pues ya podríamos tomar aquí un poquito para nuestra biografía que estamos construyendo. Háblame de sus últimos días, su fecha y lugar de muerte. En sus últimos días, Michael Ende siguió escribiendo y viviendo en Alemania. Murió el 28 de agosto de 1995 en Filderstadt, cerca de Stuttgart, a los 65 años, a causa de un cáncer de estómago. ¿Quieres que ahora hagamos un breve resumen de toda su vida y obra como cierre de biografía? Bueno, pues vamos a pedirle que sí para que lo haga, ¿no? Sí, nada más, estamos conversando. Perfecto. Y ahí nos da una biografía muy puntual, ¿verdad? Quizá con los temas que hemos preguntado, ¿verdad? Es más, le voy a decir, construye otra vez la biografía a partir de lo que yo te pregunté. Vamos a ver qué hace, ¿sí? Michael Ende, Andreas Helmut, nació el 12 de noviembre en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Su padre fue Edgar Ende, pintor surrealista que lo inspiró desde niño. Muy bien. En la escuela no siempre fue tan buen estudiante y cambió varias veces de institución. Una etapa importante fue cuando asistió a una escuela antroposófica, ya lo puso. En 73 salió Momo, 79 La historia interminable, donde el niño Bastian Baltasar Buchs entra al mundo de fantasía y conoce a Atreyu y al dragón de la suerte Fujur. Este libro se convirtió en un clásico mundial. También escribió relatos como, y ya me pone otras, Michael Ende murió el 28 de agosto en Filderstadt, Alemania, a los 65 años, a causa de un cáncer de estómago. Su legado son historias llenas de imaginación, símbolos y mensajes que disfrutan tanto niños como adultos en todo el mundo. Bueno, pues fíjate que nos personalizó la biografía. Entonces, me parece que esta charla que hemos tenido con la inteligencia artificial, que además, si yo me voy aquí a compartir, me va a salir una posibilidad de copiar el enlace, ¿verdad? Copio el enlace y se lo puedo mandar a mi maestro, se lo mando a mi maestro que lo recibe y lo pega y puede leer la conversación que yo tuve con el chat GPT para ver cómo logré construir esta biografía. Pues me parece que esta práctica nos ha permitido observar un par de cosas. Primero, pone en su lugar a la inteligencia artificial generativa. No está llena siempre ni de sesgos, ni de alucinaciones, ni de problemas eh, y erratas, ¿verdad? En su redacción. Sí puede tener una redacción correcta, ¿verdad? Comparable con la que se presenta en un libro. Vimos que la biografía de Wikipedia, por mucho, es la mejor. ¿Recuerdan cómo habíamos sido duros con Wikipedia y la habíamos prohibido y la habíamos satanizado? Bueno, pues aquí está cómo Wikipedia se posiciona como una fuente de información confiable que nos permite contrastar lo que genera el chat GPT, lo que encontramos en fuentes impresas y bueno, pues la ubicamos también en su justo lugar. Esa primera práctica nos permitió entonces reflexionar sobre los textos generados con una inteligencia artificial generativa y nos permite usar como punto de inicio la biografía generada, en este caso de Michael Ende, y luego cómo a partir de un prompt en estructura RITA podemos observar cómo convertimos a esta inteligencia artificial generativa en un par más avanzado o en un tutor que está charlando conmigo en el tono que yo quiero charlar y sobre el tema que quiero yo abordar, que en este caso es los elementos sencillos, apropiados para un chico de 12 años, 11 años, que le permitan construir
una biografía amena con información biográfica importante sobre un autor que están trabajando en clase. Y además, bueno, pues permite compartir la conversación que se ha tenido con la inteligencia artificial generativa. En este caso, charlamos con ChatGPT y ve el valor, aquí otra vez reiterando, de la charla con la inteligencia artificial generativa. Más allá de pedirle un producto terminado, de pedirle un ensayo, una tarea o una respuesta concreta, le pedimos a partir de un diálogo socrático, a partir de una interacción pregunta a pregunta, información que me permita construir con mis propias palabras una biografía o un texto, una pieza de texto, de acuerdo a lo que me han solicitado en clase. Pues bien, con esto concluimos el tutorial.